España, tiempos difíciles. Comenzamos durante la próxima hora España, tiempos difíciles, el programa de siempre que lleva ya 3 temporadas con todos ustedes, en el que, por cierto, cada día somos más, tanto los que estamos dentro como los que están ustedes fuera, que al final son, yo diría que igual de importantes. Insisto, comenzamos después de un descanso navideño prolongado por motivos que ahora no vienen a cuento, y tenemos un cambio principal. Tenemos varios, pero uno que voy a intentar explicar en estos minutos que realización me deja para hacerlo. La hora de la tertulia seguirá siendo de 1 hora, pero la presentará María Montero, la periodista de investigación que dirige, presenta y coordina La Ventana Indiscreta. Así se va a llamar ahora la tertulia de España, tiempos difíciles. La Ventana Indiscreta, con la gente que aporta María Montero, más los que ya estamos siempre aquí desde el principio, los que yo llamo los insustituibles. Seguiremos llegando a la actualidad, seguiremos hablando sin cortapisas y seguiremos manteniendo ese límite del cierre con este sistema tan comunista de o dices lo que yo te quiero que digas o si no cierras el programa. Y no lo cierras tú, sino que te lo cerramos. Con estos mimbres, espero que les guste. Comenzamos España, tiempos difíciles. Adelante, María Montero. Muy buenas noches, queridos amigos. Arrancamos esta temporada de La Ventana Indiscreta en España, tiempos difíciles. Vamos a hablar de temas de actualidad esta noche con nuestros invitados de lujo para hacer un análisis puntual de lo que está pasando en España en este momento. Vamos a hablar de Esther López. Vamos a darle un abrazo desde aquí muy grande a su familia, el pésame para su familia, y nos ponemos en la piel de ellos lo mal que lo estarán pasando, pero es verdad que todavía quedan muchas cosas por contar de lo que ha pasado con esta joven de 35 años que acaba de aparecer el cadáver y que todavía estamos a espera de más información que nos facilite la Guardia Civil y la autoridad judicial. Pero también no podemos olvidar en esta semana qué pasará con las elecciones de Castilla y León. La cosa está que arde, ya estamos en la recta final de esta campaña electoral. Ha habido muchos comentarios, ha habido muchas polémicas. Vamos también desde aquí, desde La Ventana Indiscreta, a analizar esa última hora, esas encuestas, qué puede pasar, ese pactómetro, cómo está todo lo que está ocurriendo, y desde luego pues también ese dedazo en esas votaciones de la reforma laboral, que aunque ha sido válida en el Congreso de los Diputados, pero también se va a reclamar y se va a tratar de que se vuelva a repetir esa votación según el Partido Popular. Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo votan los diputados? ¿Qué ha pasado con sus señorías cuando votan telemáticamente? Y desde luego ese impacto de reforma laboral que, según nos cuentan nuestras fuentes, podría ser un intento para tratar de adelantar las elecciones generales a octubre de este año. A lo mejor ni siquiera Pedro Sánchez espera a final de este mandato para convocar elecciones, sino que puede haber sorpresas en otoño de este año, y de eso puede oír esa aceleración para aprobar la reforma laboral deprisa y corriendo. Y por otra parte, Canarias vuelve a ser noticia porque en este mes de enero que acabamos de cerrar, 2.800 inmigrantes irregulares aproximadamente han entrado en las costas canarias desde Marruecos en patera. Aquí el archipiélago canario está absolutamente desbordado, y ahora sí, el gobierno de Canarias acepta ya que el fracaso migratorio, sí lo reconocen públicamente, y dicen que el sistema migratorio, especialmente con los menores extranjeros no acompañados, está mal. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de más debates que van a salir a la luz en este programa, porque vamos a tirar mucho el hilo, mucho de la manta, como es habitual en La Ventana Indiscreta, y ahora os voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche. Contamos con Pablo Barrón, director de España, tiempos difíciles, que le voy a saludar desde aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, relajadísimo, da gusto estar en esta parte, ¿eh? Bienvenido, Pablo, un placer hacer La Ventana Indiscreta en tu programa también. Gracias por la hospitalidad para La Ventana Indiscreta. Hablamos también con Lobo, guardia civil retirado, analista habitual de este programa, y con él además especialmente hablaremos del caso Esther López. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola María, deseando empezar con tantos buenos temas, nos va a faltar tiempo. Vamos a hacer lo que podamos. Sara González, ella es política, ¿cómo estás? Tenemos que contar con ella más para hablar de política en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, María, encantada de volver a vernos después de todo este mes de enero. Deseando sacarle punta a la actualidad.
Encantada, Sara. Además, un placer tenerte con nosotros. Diego, que es ingeniero y que él suele también poner, pues se suele decir coloquialmente, el dedo en la llaga de los temas candentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues nada, aquí de nuevo con este programa tan estupendo, y voy a comentar muchísimas cosas tenemos pendientes. Pues un placer. Y no sé si con nosotros está ya se va a incorporar David González, compañero del cierre digital. Si nos esperamos a que se incorpore, no sé si está ya por allí. Sí, estoy ya por aquí, María. Aquí estoy. Me he incorporado en el retén de última hora, pero aquí estoy. Y Álvaro también, nuestro querido Álvaro. Buenas noches, si estás ya por allí. Hola, buenas noches, María. Sí, ya estoy por aquí, encantado de estar aquí después del parón navideño y nada, a poner mi punto de vista. Venga, pues un placer. Pues vamos a arrancar. Si os parece, ya sabéis que la norma de este programa son 59 segundos cada respuesta para que podamos debatir de los temas que tenemos esta noche para tratar. Por deferencia, voy a preguntarle primero a Lobo ese análisis, esa última hora del hallazgo del cadáver de Esther López. Lamentablemente parece que hay algún signo de violencia, aunque todavía queda mucho análisis forense por determinar, pero estamos pendientes de lo que diga la Guardia Civil. ¿Cómo valoras este suceso? Pues María, nada que no se esperara por parte de la investigación. La denuncia por parte de la familia fue muy tardía. Esta chica, y además hay que decirlo así claramente, era una chica que le gustaba salir, que desaparecía de casa habitualmente, pues una semana o semana y media, con lo cual la denuncia se puso muy tarde. Hoy todo el mundo ve CSI, sabe cómo borrar unas huellas o cómo destruir pruebas, y entonces la investigación está ahora mismo muy embarrada. Si es normal, lo hemos comentado Pablo y yo esto era algo, los investigadores sí sabían que no era una muerte violenta. No es que después de la muerte no hubiera violencia, sino que era una muerte violenta. La UCO, que lleva la investigación, dice que hay que esperar a las pruebas forenses, y a eso hay que ceñirse. Pero vamos, que es una muerte que ya estaba casi que, si no anunciada, sí prevista en las primeras líneas de investigación. Pues nos vamos a quedar con esa primera valoración. David González, compañero del cierre digital, que hemos seguido muy de cerca este caso, ¿cómo lo valoras? Hombre, un poco a que añadir a lo que ha dicho Lobo, desde luego, pero sí que me llama bastante la atención de este caso, es un poco, o al menos es la sensación que yo tengo, los tiros un poco al aire que ha pegado la investigación. No sé muy bien, me imagino que ellos tienen evidentemente más información que la que podamos tener nosotros, y así debe de ser. Pero ahora, cuando ha aparecido el cuerpo, que todo evidencia que ha sido un enterramiento secundario, que no fue allí el primer lugar donde acabó Esther, lo que no sé si ellos tienen exactamente muy claro la línea por la que tirar, o están un poco ahora mismo, como se suele decir, perdidos. Espero que, como digo, que ellos tengan más información de la que tengamos nosotros, pero a mí me da la sensación, visto desde fuera, como que la investigación de verdad va a empezar ahora, como que el hallazgo de Esther en ese lugar en concreto les ha hecho cambiar un poco el viraje que tenían de lo que podía haber pasado. No lo sé, supongo que en los próximos días, en las próximas horas, posiblemente nos enteremos de más cosas, seguro. Pues sí, compañero. Pablo Barrón, también experto en sucesos, que has cubierto este tipo de noticias en otras ocasiones. Según la Guardia Civil, el cuerpo apareció posteriormente a una zona donde ya se había buscado y no había aparecido. Como dice el compañero David, es posible que haya más datos que a lo mejor ni siquiera estaban en conocimiento, ¿no?, de las autoridades. David dice muy bien, y Lobo ha dicho antes muy bien también. A mí me sobra tiempo en este turno para hablar de este tema. Yo creo que se sabe mucho más de lo que se ha contado de momento. Lo que no sé es por qué. Vamos a recordar también que fue detenido el Manitas, uno de los presuntos sospechosos, y que se le ha retirado el pasaporte y tiene que presentarse cada día. Después de este hallazgo, pues vamos a ver si se amplía la lista de sospechosos, o a la espera de la saben, como estamos contando, qué más podría haber pasado allí. Por diferencia también con Sara, que ella viene del mundo de la política, polémica, además añadido a este dolor, a este duelo de la familia, la polémica de la delegada del gobierno, Victoria Rosell. Se adelanta un día antes a la autoridad judicial, a la Guardia Civil, y ella misma dice ya que ese cuerpo tenía signos de violencia en su red social Twitter. El Twitter ha levantado una polvareda de críticas contra ella. ¿Y cómo lo valoras como política esta situación? Habrá que respetar primero a la autoridad judicial, ¿no? Pues hombre, pues que el Reglamento General de Protección de Datos está para que lo cumpla todo ciudadano, incluido cualquier cargo público. Entonces, partiendo de esa base, personas que se van de la lengua ante ese tiempo y no son capaces de mantener la confidencialidad
en un caso que estamos hablando del presunto asesinato de una persona, pues hombre, evidentemente esa señora no está capacitada para estar ostentando el cargo de delegada del gobierno en ningún sitio. Y automáticamente, si en este país la clase política tuviera, la mayoría de la clase política, vergüenza, pues habría dimitido, ¿no? Como ha hecho la semana pasada el primer ministro irlandés. Eso por ahí. En segundo lugar, no me extraña nada de lo que está ocurriendo, en tanto en cuanto el ministro Marlaska la semana pasada también ha ablandado la ley de permisos penitenciarios, de manera que inclusive aquellos presos que tengan una conducta agresiva dentro de prisión, pues se le pueda conceder permisos. Es decir, que ya mismo la ciudadanía normal, los ciudadanos de a pie, vamos a estar en la cárcel y los delincuentes, criminales, asesinos, pues van a estar circulando tranquilamente por la calle. Entonces, esto es un mundo al revés. Y también decir que tendría que estar ya la cadena perpetua en España, pero bueno, sin revisión ninguna y sin reducción de condena por buen comportamiento dentro de la prisión, porque un violador va a seguir siendo violador. Prácticamente es el porcentaje, por decirlo así, de reinserción o de reeducación de un violador es ínfimo en comparación con el porcentaje de los violadores que son liberados y vuelven a reincidir. Entonces, aquí está fallando de pleno. Gracias, Sara. 59 segundos. Vamos a seguir avanzando, pero es un tema que acabas de apuntar muy importante y además, efectivamente, podemos dedicar otro programa a pues esa pena, ¿no?, de prisión permanente revisable. De hecho, yo estoy en contacto con la familia Cortés a veces, que es la familia que ha hecho ese gran esfuerzo precisamente para lograr este logro, vamos a decir, jurídico en España, pero después de muchos años de pelea. Pero eso también tiene un debate muy amplio. Sara, te tomo la palabra para seguir hablando de eso. Vamos a ir también a esa parte de desaparecidos en España. Fíjense que esos desaparecidos en España, estamos en contacto siempre con Joaquín Amils, el cierre digital, además siempre hemos dado voz a esta asociación y a esos desaparecidos Canarias y al resto de España. Fíjense la importancia que siempre decimos de que se denuncia rápidamente la desaparición de un familiar. Sin embargo, aquí, como estáis apuntando, se denuncia después de que han pasado unos días. Diego, ¿crees que esto también puede dificultar encontrar a una persona? ¿Encontrar qué? Encontrar a una persona desaparecida, ¿crees que Hombre, se claro, normalmente a medida que pasa el tiempo es una curva exponencial y a medida que pasa el tiempo las probabilidades disminuyen. Lo que pasa que, claro, a veces hay falsas alarmas y cuando se hace enseguida, pues a lo mejor no vas a movilizar a toda la policía porque a lo mejor se ha ido, ahí se ha tomado 2 copas y vuelve tarde a casa, ¿no? Entonces es que como todo hay ha de haber un cierto equilibrio entre los pros y los contras. Yo entiendo que sí, que hay que denunciar lo más rápidamente posible, pero también hay que esperar un poquito de tiempo, porque si no estaríamos denunciando todos los días y todos los días se habrían alarmado. Ahora, el caso me preocupa porque la apariencia, que los que han encontrado el cuerpo no han encontrado, en principio decían que no había violencia. Yo creo que para producir una muerte ha de haber una violencia bastante grande. Una persona puede encontrarse mal, pero morirse ha de ser una violencia sanguinaria, o que aparezca un cráneo roto, o que la hayan matado, o que la hayan ahogado. Yo, la verdad es... las circunstancias, efectivamente, no se está hablando de esa clase de homicidio por una muerte violenta, sí que algún signo de violencia externo, pero claro, todavía estamos pendientes con eso, Diego, para no especular. Vamos a dejar esa puerta abierta todavía al examen. La violencia interna es difícil que te produzca la muerte, no sé, ¿eh? Ahí queda la abertura. Supongo que con el tiempo se irán sabiendo cosas. Ahí lo dejamos. De momento estamos bastante despistados, la policía también. Se lo dejamos, Álvaro. Empezamos un año duro con este caso y espero que sea un año más leve en relación a los casos de violencia de género, porque si esto evidentemente no apunta a esto de momento, que sepamos, pero qué duro, ¿no? Encontrar a una mujer tan joven con la vida por delante que ha perdido la vida, vamos a decirlo, en unas circunstancias todavía no resueltas, no aclaradas. Sí, María, sí. Y el problema es que se están dando muchos casos de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar medidas, tanto a nivel jurídico, yo estoy a favor de la prisión permanente revisable, se habló aquí, ¿no? Y yo creo que también hay que tomar medidas a nivel de educación, está claro, porque hay muchos de este tipo. Y decir que con la investigación hay dudas de dónde apareció el cadáver
y también hay dudas de si es violencia. Yo creo que hay que esperar a que avance la investigación y esperar la autopsia para poder y no adelantar acontecimientos, ¿no? Yo más que nada eso, hay que pedir la prisión permanente revisable y no aprovechar como hizo Pablo Casado para dar el pésame y cargar contra la oposición pidiendo la prisión permanente revisable. Yo creo que se columpió, igual que la delegada del gobierno, pues se adelantó poniendo información en sus redes sin esperar, como tú dices, a que las autoridades judiciales den la información, ¿no? No sé si alguien de este bloque, de esta información, queréis añadir algo más para pasar al siguiente bloque. Lobo, no sé si quieres añadir algo más, o David del Cierre Digital, o algún compañero. Me gustaría añadir una cosa, María. Yo creo que cuando la política se mete en las investigaciones, cuando la política se mete cuando personas que no saben apretar un botón deciden qué es lo bueno y lo malo en una investigación, jodidos vamos. Vamos a dejarnos de políticos, vamos a dejar a la gente que investigue. Ahora mismo está la mejor unidad en España en desaparecidos y en resolución de casos violentos. Pero yo te adelanto una cosa, no es nada que la Guardia Civil no sospeche. Este es un caso que lo que pasa es que cuesta vender. El resultado de la investigación cuesta venderlo, porque estamos en un país que los hombres son casi todos malos, las mujeres son casi todas buenas, y es un caso que desde el principio, si lo hubiera llevado a la Unidad Especial de Valladolid, hubiera salido igual. Pero al hacerse cargo de la Unidad Especial hay que tener mucho cuidado, porque te sale un político haciendo un Twitter, te sale una señora haciendo un Twitter, cuando no tienen ni idea, ni deberían tener idea de la investigación. Aquí lo malo de todo es que hay una señorita o señora muerta, y hay que dejar al Fondo de Cuerpo Seguro del Estado que la resuelvan. Nada más. Y Pues a mí me gustaría añadir una cosa, sí. que aparte de la razón a Lobo, que es cierto, en fin, cuando los políticos interfieren en una investigación casi siempre es para mal. Respecto a lo que ha hecho la delegada de gobierno, me parece que es tremendo, porque además los delegados de gobierno, lo sabemos todos, acceden a mucha información, mucho más que un ciudadano medio, con lo cual eso puede ser peligroso para una investigación. Y me vino a la cabeza cuando vi el tuit de esta señora lo que ocurrió con el caso Alcácer, que por irse el delegado de gobierno en ese momento en Valencia de boca en un programa de radio, en una emisora valenciana, se fugó Antonio Anglés. Cuando él comunicó, están buscando a 2 hombres, Anglés dio, puso pies en polvorosa. O sea que vamos un poco, y efectivamente la utilización política en el caso de la señora delegada de gobierno, metedura de pata porque puede entorpecer una investigación, en el caso de Pablo Casado, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Gran apunte. Nos vamos a conozco gente 7 mesina, pero lo de Pablo Casado es tremendo. Sí, desde luego, la verdad que los políticos últimamente no dan ni uno. Vamos a aprovechar precisamente esto para pasar al siguiente bloque hoy de la ventana indiscreta, con esa votación mal votada según el Partido Popular de la reforma laboral, y sin embargo pues parece ser que el diputado popular Casero votó 2 veces supuestamente mal telemáticamente, porque hay que votar una vez y otra de confirmación. ¿Cómo lo veis, Pablo Barrón? ¿Qué ha pasado ahí en el Congreso de los Diputados? ¿Casado o Casero? Pues mira, no son, es votar una vez y confirmar 2, ¿eh? O sea que eso. Se equivocó 3 veces. ¿Es que ya no saben ni votar sus señorías o qué? Mi opinión yo creo que a pesar de que se me cae hasta el equipo, a pesar de que hay mucho tonto en el Congreso, nadie es tanto como para equivocarse 3 veces. Yo lo que creo, conozco además un poco el pasado de este hombre, yo lo que creo es que hay un mangoneo grande, que todo estaba estudiado y que haremos sin saberlo, porque los que lleguen o lleguéis, que vosotros 2, sobre todo María y David, tenéis todavía ganas de llegar a este tipo de cosas, aunque se llegue a saber, nunca va a estar claro. Pero no puede haber nadie tan tonto para equivocarse 3 veces. Eso estaba organizado. Y además, este político tiene mucha historia con otro tipo de pactos con el PSOE. Y hasta ahí... Pues eso es muy interesante, porque no si quiero hubiera... que cierren el programa. Ahora que acabamos vamos a abrir el debate y contar cada uno lo que piense abiertamente. El tamborazo es otra cosa, que cuando queráis hablamos de ella, que hay datos muy concretos, pero ahí había mucho dinero por medio, pero aquí ni siquiera hay dinero. Pero no, solo quiero leer hasta ahí, que no quiero que nos cierren el programa ahora que hemos vuelto en la 3ª temporada.
Sara, ¿tú crees que ha podido haber un presunto tamallazo en este caso? Si no hay dinero no hay tamallazo, pero a lo mejor hay otro tipo de historia un poco paralela a esas votaciones. Esto cuanto menos es raro, pero raro de narices. Se mire por donde se mire, por arriba, por abajo, derecha, izquierda, delante, detrás. O sea, que su señoría se haya equivocado 3 veces a la hora de votar, pues es que me parece que es que ni los niños de 3 años se equivocan a la hora de darle al botón, ¿no? O sea, igual que te digo una cosa, o sea, un controlador aéreo, un piloto de avión, un maquinista, alguien un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tiene que pagar un tiro, pues si yerra al primer intento, automáticamente puede ser hombre muerto, él o toda la tripulación o todos los pasajeros. Entonces, lo que no es de recibo que un diputado nacional que le estamos pagando de los impuestos de todos los españoles, que bien que nos cobran y bien que nos sangran impuestos, pues que este señor coja y necesite 3 intentos, según él, claro, o la excusa que nos está poniendo a los ciudadanos para hacernos ver algo irreal, porque yo no me creo que este señor se haya equivocado. Este señor, cuando ha votado adrede y a conciencia y sabía lo que hacía, porque este señor es el secretario ejecutivo de organización del Partido Popular a nivel nacional. Este señor es el fontanero del Partido Popular a nivel nacional y este señor depende directamente del secretario general nacional, Teodoro García Egea. Y bueno, yo tengo evidentemente pues mis diferencias a nivel político con el Partido Popular, con Teodoro García Egea, pero por supuesto que me une más con el Partido Popular que con el PSOE o con Podemos, ¿no? Y bueno, lo que no es muy normal que este señor, siendo el subalterno de Teodoro García Egea, se equivoque de esta manera simplemente para darle no a la renovación de la reforma laboral. O sea, ¿es que nos toman por idiotas o qué? Cuando también precisamente hace unas semanas han gastado 600.000 euros en nuevos equipos informáticos en el Congreso. Pues vamos a ver ahora el perito forense, a ver, a través del juicio, a ver si el perito forense es capaz de desgranar todo lo que tiene ese disco duro. ¿Realmente qué pasó ahí? David, por alusiones, David González, ¿alguna filtración que puedas contar de momento? Vale, te puedo contar una cosa divertida sobre esta historia. De la otra parte, porque nos hemos centrado en el señor Casero, que es que yo al contrario con lo de Pablo y Sara, mientras nos hemos lo contrario, pienso que es tonto de baba. O sea, la estupidez humana nunca hay que minusvalorarla, porque es infinita. Lo decía Einstein, la inteligencia es limitada, la estupidez es infinita. O sea, con lo cual yo eso no lo minusvaloro. Claro, luego encima aparece Cuca Gamarra, que yo sospecho de alguien con más de 30 años que se haga llamar Cuca, sospecho. Las cosas como son. El pollo que montó ahí en el Congreso diciendo, señora, todos tenemos tontos en casa. Pero, como decía mi abuela, el amor es ciego, pero los vecinos no monte usted el pollo en la calle. Ya le pegue usted la bronca en su casa. Déjenos en paz. Claro, del error informático yo también lo pongo sobre... Es que me parece surrealista. Pero hay que recordar que lo que alegó este señor para el voto telemático es que tenía gastroenteritis. Que se le pasó cuando se presenta en la cámara baja para votar físicamente. Con lo cual debió hacer efecto el Fortasec. Intuyo. O sea, todo fascinante. Pero la otra pata de todo lo que pasó en la reforma laboral, que son los señores de UPN, futuros ex de UPN, como nota anecdótica, ¿sabéis dónde estuvo la semana pasada Sergio Sayas? No, cuenta. En el Benidorm Fest, de espectador. Vale. O sea, que él asistió al tongazo del Benidorm, presunto tongo del Benidorm Fest, con lo cual igual tomó ideas de ahí, dijo, leche, esto lo puedo hacer en el Congreso. Sí, que además fue invitado con un amigo suyo especial, gracias a una invitación que es muy fácil de conseguir. Esto se fue al Benidorm Fest con un par y yo creo que ahí tomó ideas y dijo, esto se puede llevar a la política. Estamos centrándonos en el señor Casero, que yo creo que es tonto de baba, pero yo me centraría también en los de UPN. El Saya, recordemos que más allá de la anécdota esta graciosa del Benidorm Fest, que es real, estuvo ahí, se puede ver en su Instagram, es el enemigo íntimo de Esparza, el actual secretario general de UPN. Se enfrentó a él en las primarias, las perdió y la consecuencia que puede tener este voto de la reforma laboral puede ser que pierda UPN la alcaldía de Pamplona. Pues eso sí que es una buena mediante una moción de censura que puede apoyar el PSOE. Con lo cual, yo no descarto el navajeo y la venganza navarra.
puede ser una cosa muy bonita. ¿Dónde acabarán estos dos señores? De entrada se les echan en el grupo mixto, con lo cual acabarán con Bildu, que es una cosa fascinante. Y segundo, en el futuro, pues no lo sé si Vox o PP. Ahí ya veré quién les quiere comprar. Como el kilo de diputados suele estar barato, pues veremos. Ahí el quién es quién. El lobo realmente se podría determinar con una pericial, como decía Sara. Es un error informático, de todas maneras, Casero parece ser que votó 3 veces mal ese día. Había otras propuestas que votó bien o mal. Habría que verlo, pero se puede llegar a... El perito forense lo va a ver, te lo aseguro yo. Si es que me han machacado el disco duro como hicieron con Bárcenas. El perito forense en un momento dado puede descubrir eso y muchas cosas más en ese disco duro, si es que las hubiera. Ay, qué bonito, por favor, que sí, que lo hagan. Sara, pues, David y yo sobre todo somos todo oídos. Se puede llegar a esto luego, aparte de esa petición al Constitucional, ¿no?, que hace el Partido Popular de que se revise esto, pero ¿y si alguien le da por enviar alguna denuncia a la Guardia Civil, qué pasa? Primero darle a David que yo sabía lo de Danero y su amigo especial, no sabía que eran tan visibles. Y también sabía lo de Carlos Adanero, ¿no? Que Carlos Adanero siempre ha sido un verso libre dentro de UPN. Pero bueno, no sabía que eran tan amigos, sabía que tenía amigos, pero bueno, tal. A lo que íbamos, yo no sé si Casado o Casero. Porque vamos a ver, nadie vota 3 veces mal. Cuidado, como decía mi madre, llámame tonto y dame pan. Quiero decir, yo no sé si este señor tiene papeles, si votó mal 3 veces que el gilipollas. El Congreso de los Diputados y el Senado tienen las web más caras de España y tienen un servicio tanto de control de entrada y salida de votaciones, de datos y tal, brutal. Si ha habido un error de la informática, se va a poder determinar. Pero a estas alturas, ¿tú crees que se va a investigar eso? Yo me da un poco de lástima porque siempre hay un tonto útil, ¿no? Y ahora ya lo conocemos. Pues no sé a qué le va a interesar, pero bueno, como tenemos un ingeniero en el programa, Diego, desde el punto de vista más técnico, cuéntanos. Es como el cálculo de probabilidades. Lo que es cierto, o parece ser que es cierto, es que votó que sí, que sí. Ahora bien, ¿votó por sí porque estaba expresamente o votó sí por despiste? Yo más bien creo que lo hizo expresamente. Entonces, una vez hecho expresamente, dijo, ¿pero qué he hecho? Voy a estropear mi carrera política por este hecho. Y entonces intentó enmendarlo. Esta es una posición. Otra es que, bueno, que lo hiciera porque sí. Entonces, a mí me cuesta creer que un señor se equivoque. Yo creo que él lo hizo expresamente, le habían prometido lo que sea y esto, y luego dijo, pues no debía haberlo hecho, voy a retractarme y voy a ir al Congreso para ver. Pero yo creo que midió muy mal. Y esto es un desastre. Desde luego, no se puede negar, no, comentamos en familia y con amigos, que este tío, el Sánchez, tiene una potra impresionante, porque al final siempre acaba saliéndose por la suya. Es cierto que es un trepa, es cierto que por el método que sea, si es igual, si tuviera que con el de Corea del Norte, pues pactaría. Él, con tal de mantener el trono, es así. Y bueno, hablando ya del tema del trabajo, yo creo que lo que hizo el PP estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Eran unas leyes muy buenas y lo peor que han hecho ahora es que ahora las decisiones no las va a tomar cada empresa en sí, sino que las van a tomar o bien por convenios, por tipo de empresa, o bien los políticos. Y eso no puede ser, porque no es lo mismo la General Motors o la SEAT que el herrero de la esquina. Y si igualamos a estos señores, si cogemos a la SEAT, y no se pueden comparar ni las posibilidades, ni las normas, ni nada. Y este es un gran error. El problema, el tema de las empresas lo he conocido bastante porque había hecho, Pablo lo sabe, que había hecho gestiones para compra y venta de empresas. Se lo miran todo, pero lo primero que miran es la legislación laboral. Una legislación laboral dura no es buena para que las empresas se instalen en España. Digo, vamos a pasar
Vamos a dar una vuelta a esto otra vez, vamos a pasar a Álvaro también, ahora vamos a tocar este tema. Vamos a abrir otra brecha con Álvaro, si os parece bien, porque claro, tiene mucha prisa, como está diciendo Diego, para aprobar esta reforma laboral, pero es que claro, podría ser, según fuentes que hemos consultado de Moncloa... María, me están avisando de realización que a mí me han puesto pinganillo, que no te funciona, hay que hacer una pausa y luego continuar. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital. Con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Queridos amigos, ya estamos de vuelta en Intenso, la ventana indiscreta, que no paramos de alegar, como decimos también en las Islas Canarias, alegar es muy canario, y estábamos planteando precisamente en este bloque en el que estamos hablando de ese debate intenso sobre la reforma laboral, pero vamos a ir un poquito más lejos nosotros y vamos a hablar de, ¿es posible que sea un adelanto, un intento de adelanto de elecciones por parte de Pedro Sánchez, esa urgencia en aprobar la reforma laboral? ¿Cómo ves este tema, Álvaro? Hola María, vamos a ver, yo retomando el tema estoy de acuerdo con David de que los políticos son tontos, pero son tontos selectivos, hasta un punto. Vamos a ver, que una persona con un aparatito de 3 botones se equivoque me parece muy raro, ¿no? Y después, y así le doy pie a un tema que está en vigor, después quieren que nuestros mayores sepan utilizar los cajeros automáticos, por favor, vamos a ver. Y así lanzo una lanza por nuestros mayores a ver si los bancos les hacen caso. Bien, vamos a ver, este señor, menos mal, fue al Festival de Benidorm, menos mal que no estaba en el jurado, si no seguro que ganaba Tenxungueiras. Vamos a ver, esto es de broma, es un cachondeo. Nuestros políticos, vamos a ver, como decía nuestro amigo Diego, se estaba tratando una ley que es muy importante y que defiende los derechos de la mayoría de los españoles, que son los trabajadores. Y centrarnos ahora en el debate que quiere Pablo Casado, de si votó bien, si votó mal, que seguramente hay tamallazos, que hay compras, me parece muy bien, pero eso es anecdótico. Lo que hay que centrarse es, se aprobó una ley que defiende los derechos de los trabajadores, que son la mayoría de los españoles, y todos deben estar contentos. Y si este señor se equivocó, pues bien equivocado está, y punto. Y no hablo más allá del tema. A ver, vamos a ver. Es que las leyes... ¿Perdón? Sí, no, el comentario. Has dicho una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque ley es buena la que da mucho a los trabajadores y poco a las empresas. Siempre está el equilibrio, porque si no hay empresas, si no hay trabajo, si no hay motivos para instalarse en España, todo lo demás sobra, porque no habrá empleo. Diego, pero aún no hay equilibrio, ni nunca lo habrá. Ha de haber un equilibrio. Evidentemente, ojalá. A medida que el país progrese, pueden progresar los empleados. Pero si el país no progresa, todo lo demás es bla, 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 que no sirve para nada. Por lo tanto, yo he vivido en Estados Unidos y yo sé que el despido era libre, es libre. Pero ¿qué pasa? Que te despiden y al día siguiente tienes otro empleo, porque la creación de empleo es tan rápida y tan ágil. Tú quieres montar una corporation. Me explicaba mi primo que vive allí hace unos 5 o 6 años, $50, ya está, ya la tienes montada, no tienes ningún problema más, te la hacen instantánea y ya está. Entonces, bueno, podemos ser todo lo rígido que queremos, podemos poner el salario mínimo a 5.000 pesetas, a 5.000 euros al mes, podemos hacer lo que quiera, pero eso es teoría, es bla, bla, bla. La realidad es que hay dos partes, una que crea y otra que gasta. Si la parte que crea no crea, lo demás no sé qué vas a gastar. Vamos a seguir con el debate, Diego. Vamos a seguir con el debate. Permíteme que acabe una frase el Felipe González. Dime, María.
Seguimos con el debate, que ya han pasado tus 59 segundos. Yo estoy, Vale, hoy pues estoy en plan de ya cortes, seguiré como en Rajoy. mi próxima ronda. La próxima ronda. David González también, periodista de investigación de Cierre Digital. ¿Alguna filtración, compañero, de a lo mejor de ese presunto adelanto de elecciones desde Moncloa? Por eso se quieren acelerar tantas cosas, quedar bien, subvenciones, reformas laborales, ¿cómo lo ves? Hombre, yo no sé si Pedro Sánchez quiere adelantar elecciones o no. Lo que tengo claro es que Pedro Sánchez, como bien decís, es un ganador nato en ese sentido, y si las adelanta, solo las adelantará si tiene visos de volver a ganarlas. Eso seguro. O sea, que va a manejar los tiempos a su favor, eso no me cabe ninguna duda. Respecto a si la reforma laboral va a ser bandera de su gobierno o no para un adelanto, hombre, era bandera en teoría de Yolanda Díaz, la reforma laboral, que ya anunció ayer en una entrevista en televisión que ella sí que va a presentarse con un proyecto, no sabemos si propio o escindido de Podemos a las elecciones. Pero en el debate que tenían Álvaro y Diego, yo me acerco más a la postura de Álvaro, pero por una cosa, la reforma laboral que se ha aprobado no es la que quería Yolanda Díaz. Recordemos que es una reforma, es que oímos hablar a algunos medios de la derecha y parece que, en fin, parece que la ha aprobado Stalin con un plan quinquenal. No. Sí. De hecho, si vemos los apoyos que ha tenido la reforma laboral, es lo que algunos llaman el centro centrado, es decir, una reforma laboral muy coherente con el contexto económico en el que vive España, que afortunadamente para mí no es, como dice Diego, como el de Estados Unidos, que tampoco lo querría para mí, porque, en fin, Estados Unidos, estamos hablando de un país donde la mayoría de la gente no sabe ni situar a España en el mapa, con lo cual yo soy hijo de Europa y prefiero seguir siendo hijo de Europa. Igual que nuestra economía no se parece a la de ellos, tampoco nuestro derecho, porque venimos del derecho latino, romano, afortunadamente, no de esta antigua tribu que es lo que era Estados Unidos, que parece que les hemos elevado y hace 200 años iban en taparrabo y lanzando cerbatanas. O sea, tampoco nos vengamos arriba. Que es que parece que son el culmen de la civilización occidental esta gente. Afortunadamente no lo son. Pero volviendo a la reforma laboral, solo decir una cosa, mayores. Es que si nos hemos centrado un poco en lo del voto este del señor que necesitaba el Fortasec, la traición o no de UPN, y nos hemos olvidado de quién ha apoyado esta ley, esta reforma laboral. La ha apoyado toda la gente que no apoya al gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual ese mensaje para Pedro Sánchez también es muy directo. Es decir, yo no sé si el gobierno de coalición está en crisis o no, pero desde luego los apoyos que necesitan le han dado una aguantada en esta votación. Y luego, insisto, en el contenido de la ley es que hasta Ciudadanos, que en paz descanse o que en gloria halle, porque vamos, está Nina Alvis, la ha apoyado. Inés Arrimadas, que era una señora que se dedicaba a la política. Pues sí, realmente esto es lo que está pasando en este Congreso de los Diputados. Vamos a seguir abriendo el bloque y bueno, no tenemos muy claro si adelanto o no elecciones, tenemos solo filtraciones, compañeros. Lobo, ¿cómo ves con las elecciones a Castilla y León? Que también hay mucho para hablar. Bueno, pues vale, pues ya volverán a llamar. Va a ser una cuestión de lo que Pedro Sánchez decida. Yo voy a mencionar a Pérez Reverte, que es mi gurú. Pedro Sánchez no se va a ir ni con agua caliente. Antes de irse lo tendrá que pensar mucho. Las elecciones no se van a adelantar, va a aguantar hasta el último día y si le dejan algo más también. Lo de las elecciones me parece que es un gran error. Se pensaron que iba a ser una nueva Ayuso, el señor Mañueco, y nada de nada. Y para Castilla, o sea, si en estas elecciones hay que pactar porque Ciudadanos desaparece, está claro, si con estas elecciones van a tener que pactar con Vox, les va a ser muy difícil repetir las elecciones andaluzas y, por supuesto, las elecciones nacionales. Aquí el que quiere ganar con mayoría absoluta. Casado lo tiene difícil, porque Casado está perdido, le quedan 2 años. Cada vez es peor para él. Pero Pedro Sánchez no se va de ahí hasta el último día, vamos, hasta que ya el boletín le diga, chico, tienes que irte. Lo van a tener que cesar, ese no se va. Excepto que sepa que va a ganar sí o sí. O sea, acordaos del 11M, igual vagones no hay, pero este no se va de aquí hasta que haya un sí rotundo a que se quede o lo echen. Que claro, lo tenemos en esta mesa de debates, que Pedro Sánchez va a aguantar hasta última hora. Nos vamos a esa última hora, a Castilla y León. El CIS dice que el PSOE puede ganar y que Partido Popular y Vox ni siquiera sumarían juntos para gobernar. ¿Estáis de acuerdo, Pablo Barrón? Tú que eres también un buen analista político y ese pactómetro, ¿cómo lo veis vosotros? Por Dios, el CIS. Lo que diga el CIS Tezanos. Y nada es exactamente lo mismo. Mi amigo Tezanos, por Dios, todavía le pagan por decir lo que quiere el presidente del gobierno.
En fin, Tezanos y el CIS. Eso no es una encuesta. Miremos otras si queremos hacer caso a lo que puede pasar en lo que son las encuestas. Y con respecto a lo que hablabais de Sánchez, yo ahora sí que estoy convencido que llega al final. Yo fui de los que pensé que tuvo varios momentos para adelantos electorales. También sé que la oposición no lo supo hacer para que lo tuviera que provocar. Me dicen los que saben que es porque les interesa a todos, eso será otro debate, pero ahora sí que estoy convencido que llegará hasta el final y que Pablo Casado se ahogará en la orilla, si es que llega a la orilla, que ya hay quien dice también que no va a llegar ni a la orilla. Pues eso también es una de las posibilidades. De hecho, en los cálculos de Génova, también algunas fuentes de Génova nos dicen que Isabel Ayuso se podría preparar para darle ese giro al partido dentro de un par de años, o a lo mejor Pablo Casado, pues el candidato, puede pasar muchas cosas. ¿Qué sabrán de lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso con su equipo en Génova? Sino lo contrario para que actúen y queden mal, por Dios. Yo, Pablo, te digo una cosa, yo creo que algunos de los de Génova en el fondo son del PSOE. También, eso también. Oje, vamos. Eso también. Una quinta columna. Totalmente. Sara, que conoce muy bien el Partido Popular y muy bien Vox, parece que Vox se puede estrellar en estas elecciones porque además algunos alcaldes, que lo contamos también en el cierre digital, han plantado a Abascal en plena campaña. 2 alcaldes, nada más y menos, que de los 5 que tenían han perdido ya 2. De la provincia de Burgos se han ido a otro partido, a Tu Patria en este caso, y les han dicho a los de Vox que no los van a utilizar más, que ya está bien de llamarlo solo para las elecciones. Sara, ¿qué opinas? Pues mira, ¿qué opino? Que la secuela, si es mala la secuela, peores son las secuelas de la secuela. Con eso te lo digo todo. Eso en primer lugar. Que buen entendedor, pocas palabras bastan. Y luego, sobre el tema del resultado de las elecciones en Castilla y León, pues va a ser un calco de lo que hay ahora mismo a nivel nacional. En un momento dado, pues a lo mejor el PP pues sí que consigue sacar algún procurador más que el PSOE, pero es verdad que también el CIS de Tezanos esta semana ha pronosticado, no sé, o ha calculado, o no sé cómo denominarlo, que la distancia en intención de voto del Partido Popular al PSOE a nivel nacional ha decrecido. Entonces, pues eso me hace también pensar que puede ser verdad que el PSOE esté aumentando en intención de voto en Castilla y León. Está la cosa muy reñida y yo no apostaría por ningún resultado en estos momentos. Está la cosa reñida, nos vamos a quedar con eso. 60% de castellanos leoneses igual no van a votar. Puede haber una abstención muy importante, que eso también es otra cifra que se está barajando. Vamos a ver qué es lo que pasa este 13 de febrero, que lo contaremos, por cierto, la ventana indiscreta en el próximo programa. Como quedan pocos minutos, vamos a entrar en otra recta final muy importante. Déjame decir solo una cosa, María, como leonés, que además ejerce, yo albergo la esperanza, sí, además ejerce, por eso te digo, yo como leonés, de los que denominan hasta autonomía como Castilla-León, porque es un poco como nos sentimos algunos leoneses, solo albergo la esperanza de que el resultado sea, ¿cómo decirlo? Iba a decirlo finamente, pero paso de decirlo finamente, lo suficientemente tocahuevos por parte de los partidos de la España vaciada, de la llamada España vaciada, para molestar lo más posible al que gane, sea PP o sea PSOE. Ya es mi único objetivo, porque va a ser la única manera de que asuman de que existen estas provincias. Con lo cual espero que ese sea el resultado, gane quien gane, y me encantaría, no por creencia, pero sí por necesidad, que hubiese de una vez un cambio de gobierno en esa autonomía, porque 35 años de PP han sido demasiados. Si fuesen del PSOE diría lo mismo, pero sobre todo me gustaría que se acabase y alguna alfombra se levantase, porque esto en Castilla y León parece que nunca pasa nada, pero ha pasado muchas cosas. Pues como te conozco, David, creo que David no da puntadas sin hilo, algo seguramente estará preparado también para contar, o sea que te leeremos de cerca, David, y como leones agradezco mucho bueno, pues este comentario que nos dejas aquí sobre la mesa. Ahora sí, vamos a pasar al último bloque, que se nos van los minutos de la ventana indiscreta. Nos vamos a Canarias, que también hablaremos largo y tendido en otros programas, porque somos noticia nuevamente enero 2022, alrededor de 2.600, 3.000 y pico, más o menos 3.200, para ser exactos, migrantes irregulares llegaron a empatear a nuestras costas del archipiélago, y claro, es un momento de crisis
crisis total, pero fíjense que tenemos 3.000 menores no acompañados en Canarias todavía, que el gobierno ha reconocido su política desastrosa, el gobierno socialista con Podemos en el archipiélago, ahora, después de estar 2 años subvencionando con adjudicaciones millonarias, ONGs se reconocen que lo han hecho mal. ¿Cómo ves esta crisis migratoria? Voy a empezar por Lobo, que también es un experto en migraciones. Vámonos a titulares a 59 segundos cada uno, que se nos va el programa, pero sí quiero que nos dejéis al menos este apunte de este fracaso de política internacional de España con Marruecos. Yo creo que la migración ahora mismo es una de las taras que este gobierno no ha sabido pulir. La llevamos de hace tiempo, no es que sea culpa de ellos, pero es algo muy, muy importante y que nos vamos a comer en lo que nos queda de vida a la mayoría, porque es que no es asumible, lo que está pasando no es asumible. El problema es que yo no veo que en ninguna autonomía, no solo Canarias, se pueda hacer nada. La política esta tendría que ser una política europea. Europa pasa totalmente de nosotros, pasa de Italia, pasa de Malta, pasa de Grecia, con lo cual lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, los que están ahora, estamos jodidos. Pues desde luego, me quedo con ese titular también. Álvaro, aunque estés en la meseta, ¿cómo ves a las Canarias? Que aparte que se va a aprobar, por cierto, un puerto militar en Dakhla, vamos, a escasas millas de las Islas Canarias, además va a haber una infraestructura militar, pero por todo lo alto, muy cerquita de nosotros, de las Canarias. Bien, María, si me permites voy a hacer un apunte de lo de antes que no hablé. Vamos a ver, yo con respecto a si Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones, vamos a ver, Pedro Sánchez ha metido un punto de partido con la ley laboral y, como decía Diego, o sea, hay que buscar el equilibrio, y estoy de acuerdo con lo que dice David. Ha sido un avance, pero todavía está 2 peldaños por debajo los trabajadores. Ha ganado un peldaño, pero todavía está 2 peldaños por debajo. Y Pedro Sánchez no va a adelantar las elecciones porque va a seguir metiendo puntos de partido. Y cuanto más tiempo pase, más puntos va a meter. Y Casado lo único que va a hacer es cometer errores. Cuanto más tiempo va a cometer errores, con lo cual no va a adelantar. Y paso a lo de Castilla-León. Vamos a ver, Castilla-León, el presidente tenía 2 años más todavía para gobernar y se ha echado un órdago de caramba, porque, como decía David, puede perder. Entonces, a ver qué pasa. Y lo del CIS de Tezanos tiene muchos medios, con lo cual no anda tan desencaminado como dicen la mayoría de la gente, todo se maquilla, pero no anda tan desencabezado. Y con respecto a la inmigración, hoy entrevistaban al Papa en una televisión italiana para todo el mundo y hablaba precisamente de la inmigración y del Mediterráneo, ¿no? Que es el Mediterráneo, pues es el mayor banco de muertos de la inmigración hoy en día, ¿no? Y la migración no tiene solución, o sea, no depende de Canarias, como decía Lobo, ni de ninguna autonomía. Es un problema del primer mundo contra el tercer mundo. Y mientras el primer mundo, que es el que tiene los mecanismos y los medios, no los ponga para acabar con la inmigración, no tiene solución. Pues bueno, en esto también estamos. No sé si Pablo Barrón quiere añadir algo, el resto de compañeros también. Pablo, ¿algo que decir de las Canarias? Pues no, yo compro todo lo que estáis diciendo magníficamente y dejo unos segundos para que no sé, para que tú misma opines de lo que son las Canarias, que eres la que más opinión tienes. Bueno, a ver. Antes de pasar a esto, Sara, muy breve también a titulares como política, este fracaso de política española. En primer lugar, inmigración legal. En segundo lugar, fronteras seguras. En tercer lugar, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y todos los pequeños islotes que hay en el Mediterráneo entre Ceuta, Melilla y la costa de Andalucía, eso es España. Y en cuarto lugar, yo no lo veo como un problema del primer mundo contra el tercer mundo. Yo lo veo más bien un problema de choque entre civilizaciones que conlleva a estilos de vida muy diferentes. Entonces yo creo que habría que ayudar también a la población de los países del Magreb en un momento dado avanzar en la manera en la que funcionan sus sociedades. Bueno, pues ahí también lo vamos a dejar, y por alusiones y también con mi compañero, con David González, que venimos publicando una serie de reportajes de investigación. El Cierre Digital es un medio de referencia nacional de inmigración en España en este momento sobre Canarias,
Y tenemos también un reportaje abierto entre manos, ¿verdad, David?, sobre un menor que perdió la vida en extrañas circunstancias, apareció el cadáver en la playa. Y este, digamos que es el mensaje más fuerte que podemos dar desde las Islas Canarias en este momento. Las instituciones españolas fracasan, Canarias también ha fracasado, los políticos canarios, y el resultado es que estos menores extranjeros no acompañados o menas pues aparecen muertos en playas, están abandonados en las calles sin recursos, pues porque han fracasado, porque las ONG siguen cobrando por plazas vacías, ojo, que esto es un dato muy importante también que hemos destapado en el cierre digital en estos días, y entonces el negocio continúa y sin embargo estos jóvenes pues pierden su vida trágicamente o arriesgan su vida, que algunos se ahogan muy bien, como decías, en el Atlántico, en las pateras, y esta es la triste realidad. David, te doy las gracias también desde aquí porque es mi compañero de inmigración en el cierre digital y nosotros, ¿verdad?, nuestro compromiso es seguir levantando alfombras a este gobierno hasta el final con este fracaso de política, y además son casos que están investigados en este momento, los que estamos destapando en el cierre digital por la Fiscalía y la Guardia Civil. Es decir, estamos totalmente comprometidos en destapar la verdad. Y además, Bueno. María, lo peor del tema este de la inmigración para mí, estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Lobo, de que es el gran fracaso de este gobierno y de los precedentes, y posiblemente de los que les sigan, es la política migratoria. Porque no han sabido qué hacer. También es cierto que estamos en el contexto de la Unión Europea, que les importamos un pimiento, porque el problema está en nuestro territorio, con lo cual a ellos les importa tres narices. Y luego a mayores es que lo peor de todo es el falso humanitarismo que hay detrás de todo esto. Que es decir, muy bonito todo, muy bien, hay ONG, genial, pero luego es que estamos hablando de gente que son la cadena débil de todo esto, que se viene aquí por diversas circunstancias y al final acaban encontrando un futuro, sino a veces incluso la muerte. Y es terrible, porque es un falso humanitarismo que al final no acaba en nada, y la cadena débil, la parte débil de esta cadena son estas personas. Y creemos, o algunos se coge la bandera de que les estamos ayudando y no se les está ayudando. Está claro, nos quedamos con esto ya porque la ventana indiscreta se cierra por hoy hasta la próxima vez que volvamos a abrirla. Gracias, compañeros, gracias David González del cierre digital, gracias Lobo por ese análisis siempre desde tu experiencia en la Guardia Civil, gracias Pablo Barrón, director de España Tiempos Difíciles, gracias Sara desde tu punto de vista político, nuestro querido ingeniero Diego y nuestro gran amigo Álvaro. Qué placer teneros con nosotros en este primer programa de la temporada del año 2022. Como vamos a estar todo el año dando guerra, pues espero volveros a ver la semana que viene y desde luego gracias a todos los que nos seguís y estáis ahí, y por supuesto la ventana está abierta para vosotros, para que nos enviéis opiniones, propuestas de temas, para que sigamos investigando y debatiendo. Buenas noches. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Continuamos en España, tiempos difíciles, y ya están viendo conmigo a alguien que ya forma parte del equipo de este programa y que lo traemos mucho menos de lo que debiéramos, porque a las tertulias se apunta muy poquito, pero está en el cierre digital, y el cierre digital se está ahora convirtiendo en el periódico de investigación de referencia. Y además está trabajando, no sé si ya o ya terminó, eso nos lo va a decir, en una de las noticias que está siendo portada estas semanas que estuvimos descansando, no descansando porque nunca descansamos, simplemente cambiando cosas. Y se trata de Iñaki Urdangarín.
así de entrada, no necesita presentación y ustedes dirán, joder, nos van a hablar a estos ahora de Urdangarín con lo que ya se sabe todo de Urdangarín. Y no, y es que realmente el único que contó bien la historia, que conocemos algunos, de Iñaki Urdangarín ha sido David y el cierre digital. David, muy buenas. Muy buenas. Vamos a repasar un poco la noche vitoriana, que está muy alterada desde que a Urdangarín la ha dado por salir. Iñaki Urdangarín parecía el yerno perfecto y resulta que hizo bueno al otro, ¿no? Bueno, nunca gustó demasiado. Ahora recordamos que eso, que era como el yerno perfecto, pero no creamos que fue muy bienvenida la historia cuando arrancó. Lo que pasa es que durante unos años sí que se trasladó esa imagen. También es cierto que era sencillo de trasladar, pero bueno, un hombre deportista, atractivo físicamente, no daba ningún escándalo. También es cierto que hablábamos de una época que fue la última etapa donde contaron con el manto del silencio, la Casa Real. Luego, a partir de la primera década del siglo XXI, empezó a cambiar todo eso poquito a poco y afortunadamente se les empezó a tocar un poquito más. Y él fue un poco el primero en ser tocado. Bien. Entrando directamente ya en las dudas que tiene la gente y que tú tienes ahí perfectamente archivadas, y por ir haciendo una cronología de la parte del corazón, vamos a hacer una especie de sálvame, porque del otro tema del caso Nos podemos hablar cuando quieras también, pero será en otro programa. Él llega, él parece ser que es el capricho de la infanta Cristina. Ella le pide a Teresa Zabel, si yo me equivoco tú lo dices, ¿eh? Sí. Ella le pide a Teresa Zabel que se lo presente y a partir de ahí empiezan la relación. Él tenía una relación con una catalana y parece que ya con dos a la vez, y con una le había ya pedido matrimonio. Eso es así, ¿no? Sí, con Carmen Camí era esta mujer catalana que era dueña de un gimnasio. De hecho, tenían fecha para la boda. Además, esto de enterarse por los medios es muy urdangarinesco, porque cuando esta mujer, Carmen Camí, se entera de que, bueno, de que no va a casarse con Urdangarín, básicamente porque él se va a casar con la infanta, se entera por los medios de comunicación, cuando en la prensa se anuncia el romance y posterior matrimonio de la infanta con el jugador de balonmano. Se entera de esa manera. Ella concede además una entrevista a un programa de televisión de Antena 3 en ese momento, entrevista que por razones que todos nos imaginamos nunca se emitió. Sí, eso es fácilmente imaginable, David. Para los que ya peinamos canas es fácil de saber eso. Tú no las peinas porque decides tener... ¿Por qué? Pero sí en la barba, sin embargo. Bueno, sí, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Se casa con la infanta, no es muy bien aceptada, como dices, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la relación esa de amantes, amores que tienen? Realmente ellos durante unos años viven muy bien, son de hecho, en las encuestas de la época eran como las personas más valoradas dentro de la institución, dentro de la Casa Real, pero la vida para ellos empieza a cambiar, igual me estoy extendiendo mucho, pero bueno, empieza a cambiar en 2006, cuando un parlamentario del Partido Socialista en las Islas Baleares, en el Parlamento Balear, hace unas preguntas sobre los contratos del Instituto Nos con el gobierno balear. A partir de ahí empieza a cambiar la vida de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, porque toma la decisión Casa Real de apartarles y de mandarles, digamos, a un exilio de lujo, y les mandan a Estados Unidos, a Washington, piden ayuda telefónica, a la telefónica de César Alierta. Alierta crea la oficina en Washington de Telefónica, que no había oficina en Washington, había en Nueva York, en Miami, en otra serie de ciudades de Estados Unidos, pero en Washington no, y la crean ex profeso para, bueno, pues para quitar del medio Urdangarín. Lo que pasa es que las investigaciones habían empezado y 5 años después, en 2011, está ya el caso Nos tal y como conocemos. ¿Qué ocurre? Lo que ya sabemos, imputación, cárcel, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sabemos es que la estancia en la prisión de Brieva, que no la eligió él, Urdangarín no eligió ir a Brieva, fue como para él como 2 cárceles en una. Estaba en prisión, pero además en una prisión de mujeres, donde él era el único hombre, con lo cual iba a un horario completamente distinto del resto de presas, como es lógico, y en una parte de la cárcel completamente apartado. Con lo cual la soledad fue brutal en Brieva. De hecho, su único desahogo, que algunos medios creo que le hicimos flaco favor, y lo siento,
que publicamos un poco bueno, la facilidad que le permitían para salir a hacer gimnasia y para tener un mini huertito allí, y al publicarlo, instituciones penitenciarias decidió retirarle esas prebendas, digamos, con lo cual creo que le hicimos un flaco favor al señor Urdangarín, porque ahondó aún más en su soledad. De hecho, su único desahogo era una religiosa que acudía puntualmente a verle. Brieva le cambió mucho, la cárcel cambia a todo el mundo, pero en su caso, además, es que él asumió que era la parte débil de una determinada cadena. Y cuando sale de Brieva con rumbo a Vitoria para este tercer grado, que no es un tercer grado como tal, pero lo es, encubierto, digamos, se va a Vitoria para trabajar en este despacho de abogados para cambiar su situación penal. Él toma la decisión de cambiar su vida y de que la vida que ha tenido hasta entonces no le gusta, porque él íntimamente, y así se lo hace saber a la gente que le rodea, él se considera víctima prácticamente de su familia política, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, evidentemente acabó en prisión por algo, no es que fuese un corderito, ni mucho menos. Y cuando conoce a esta mujer, a Ainhoa Armentia, pues decide que ya no tiene por qué disimular más y que quiere una vida distinta. Lo que le he dicho a gente de su entorno es curioso, es que quiere volver a su vida anterior al 97, cosa que es imposible, porque la fama como la mafia, entras y ya no vuelves. O sea, ahí es imposible que le dejemos en paz, para desgracia del pobre Urdangarín en ese sentido. Pero el perfil que ha escogido es una mujer completamente distinta a la infanta Cristina. Y la decisión de romper sí que nos hacen saber que los tiempos los ha manejado la infanta, pero lo que han forzado esos tiempos es la famosa portada de la revista Lecturas, con lo cual la decisión ahí es un poco, digamos, decisión obligatoria. Sí que es cierto que la infanta Cristina, a la hora de emitir el comunicado desde Ginebra, ha borboneado bastante, en el mayor sentido de la palabra borbonear. Ha decidido ella que cómo y cuándo se iba a emitir ese comunicado anunciando esto de la interrupción matrimonial, que ya sabemos que es el prólogo de un divorcio seguramente. Creo que me he extendido un poco, pero creo que ha quedado claro. No, sí, perfecto. Lo has explicado, por eso te dejé explicarlo a ti, porque sé que lo tienes en mente. Mira, los motivos del distanciamiento matrimonial, eso que han buscado ahora, ¿eso realmente tiene una parte económica detrás? ¿O es porque, no sé si me vas a dar tu opinión o tenemos datos en ese sentido? O sea, ¿por qué no se separan? A ver, por un lado está el tema económico. Es cierto que yo creo que va a ser lo más complicado para el divorcio, porque algunos pensamos, y esto sí que es opinión, que puede que con el divorcio haya movimientos y esos movimientos llamen la atención, y ahí lo voy a dejar. Pero por otro lado es cierto que él asume lo que decía antes, que él ha sido una especie de chivo expiatorio. Insisto, para mí no lo es, pero él es lo que él cree. Y al mismo tiempo, esto va unido al tema sentimental, que es que ha conocido a una mujer de la que se ha enamorado. En el caso de la infanta Cristina, hay que recordar que se mantuvo contra viento y marea al lado de Urdangarín porque ella quiso. También por enamoramiento, porque era el padre de sus hijos, y también por un poco de sentimiento de culpa, porque aunque se hizo de todo para que finalmente no fuera imputada, fuera desimputada, que se consiguió, recordémoslo. Sería muy largo de recordar toda esa historia, pero pasaron muchas cosas. Ella asume que en parte, bueno, en fin, ella tenía que estar al lado de ese hombre, y por eso ha aguantado tantas cosas. De hecho, lo que sabemos es que no es la primera infidelidad del matrimonio, eso sí lo podemos decir, y que, de hecho, Zarzuela llegó a utilizar la vida sentimental de Urdangarín para forzar un divorcio. Hace poco decía una compañera en televisión que en Zarzuela tienen que estar encantados. Yo creo que a Zarzuela ya les toca un pie, con perdón, esta separación, porque llega una década tarde. Hace una década, para los planes que tenía Zarzuela, cuando todavía estaba el emérito en ejercicio, les hubiese venido muy bien, porque era la manera de separar la figura de la infanta de los escándalos de Urdangarín. Pero ella, aún así, insisto, se mantuvo en sus 13. Hay que recordarlo, fue una maniobra muy clara lo que hizo el CNI junto con la Casa Real. Rescataron una información, rehabilitaron una información de 2008 en marzo del 2012, que acabó en la portada de Interview. Esa información hablaba de la relación sentimental de Iñaki Urdangarín con una mujer de nacionalidad rusa, que en 2008 la investigó el CNI porque creían que estaba relacionada con la venta de una petrolera. Sería una historia muy larga de explicar. Vieron que no tenía nada que ver y que era simplemente un escarceo erótico, y no le dieron más importancia. En 2012, ¿por qué cobra importancia? Porque se filtra curiosamente en la revista Interview justo cuando estalla el caso Nos, y pretendían que esa portada provocase una reacción en la infanta Cristina, que era ni más ni menos que romper su matrimonio. Ella aún así decide que quiere seguir con su marido, y Zarzuela es cuando toma la decisión de que van a ir juntos iba a decir al patíbulo, pero es una forma de hablar, iban a ir juntos de la mano en el escándalo.
que provoca, como sabemos, en parte la caída en 2014 de Juan Carlos, y sobre todo que cuando llegue Felipe la expulse de Casa Real a su hermana y la retire el ducado de Palma. Fue todo, la cronología ha sido así, y el matrimonio evidentemente se ha visto afectado por todo esto, pero recordemos que en el tema estrictamente personal todavía no es la primera infidelidad, y lo que parece es que esa es la definitiva, en el sentido de que ha decidido con esta mujer tener una relación sentimental como tal. Sí, ahora hablamos de eso, pero entonces hubo otras relaciones extramatrimoniales y la infanta las conocía, ¿no? Según claro, de hecho esta de la mujer de nacionalidad rusa se hizo pública a través de internet. Bueno, la actual relación, esta que monta Toltenhau. Primero, como especialista que eres, ¿qué opinas tú de las fotos? Porque tú posiblemente ya lo tengas claro todo, pero hay muchas dudas sobre quién las hizo, por qué se hizo. En esa playa yo estuve y es imposible no ver una cámara de fotos. En fin, ¿cuál es tu opinión? Ahí sí que te pido opinión e información, pero opinión pues seguro. Primero te doy la información y luego la opinión. Lo que sabemos es que así lo han contado la gente que estuvo en la gestión de esa portada. Esas fotos llevaban varios días rodando por las redacciones. En concreto, una de las redacciones a las que se llevan es ABC. El ABC decide que no las quiere comprar y finalmente acaban en Lecturas. Lecturas decide que sí, que apuesta por la publicación y las adquiere. Lo que dicen todo el mundo es que quien hace las fotos es una persona de nacionalidad francesa que estaba interesado principalmente en que las fotos salieran. Esto es la información, ahora doy mi opinión. Realmente cuando uno, como tú acabas de decir que has estado en la playa de Vidar, es evidente que ahí, si te están sacando una foto, lo ves. Yo creo que a veces, que no es la primera vez que se hace en el mundo del corazón esto, que es utilizar el subterfugio de un tercero a la hora de vender una foto. Esto me recordaba un poco a lo que pasó, los más mayores se acordarán, con Marta Chavarri y Alberto Cortina, que fue algo similar. Yo estoy entre la adquisición de las fotos fue algo similar. Es decir, sí, evidentemente es un propio, como se suele decir, quien las lleva a la redacción, pero el interés detrás de ese propio es lo que se nos escapa, pero creo que no hace falta ser muy listos para sumar 2 y 2. Es decir, a alguien le interesa que eso se publique, eso está claro. ¿Pilló por sorpresa? Creo que a Zarzuela me consta que sí, porque se lo comunica a RBA, que es la editora de Lectura, se lo comunica 24 horas antes de que va a salir la portada. Y no reacciona, no hay reacción por parte de Zarzuela. A la infanta Cristina, creo que es una sorpresa a medias, que ella sí que sabía algunas cosas, pero que esas fotos lo que venían a evidenciar es un pasón firme por parte de su marido. ¿Cuánto tiempo llevaban viviendo cada uno en una ciudad? ¿Un año, no? ¿O 2? ¿no? No mucho tiempo, porque ella se instala en Ginebra en 2013 y él entra en prisión, si mal no recuerdo, 2018. Ahora me bailan las fechas. O sea, ya hablamos de casi más de 4 años. Y desde que él está fuera, ella sigue en Ginebra, ¿no? Por lo tanto, sí, porque en un principio de lo que se hablaba, claro, es que esto también los tiempos son importantes, porque en un principio se hablaba de que cuando él cumpliese su condena se iban a instalar en Ginebra. También se comentó en su momento que Portugal era un destino pensado para ellos porque la Fundación Aga Khan, en la que trabaja la infanta Cristina, con 300.000 euros anuales de sueldo, también tiene sede en Portugal, la Fundación Aga Khan. Pero finalmente esto no se ha cumplido. También es cierto que él intentó, ahora está en Vitoria conviviendo con sus padres, con su madre y trabajando en este despacho de abogados, pero es cierto que él intentó demostrar el arraigo familiar en Madrid. En Madrid vive su hijo mayor, Juan Valentín. Una de las veces que intentó obtener un cambio en el penitenciario y no lo consiguió, porque así el juzgado dijo que no, tanto el juzgado sancionador como el juzgado de vigilancia penitenciaria dijeron que no. Y cuando ya alegó el contrato en Vitoria y que ahí vivía su madre, ahí sí que es cuando se lo concede. O sea que en ningún momento, en un periodo cercano, estaba la intención de juntarse porque no podía. Pero claro, la intención infuturible era, una vez acabase todo, instalarse en Ginebra de nuevo todos. Pero, en fin, parece que los planes de Urdangarín se cambiaron en algún momento. Se cambiaron. Lo que dicen ahora, que se han enfadado entre ellos y que ella quería que de alguna manera se aclarara mejor el tema y él no da el paso definitivo con esta no
no separación definitiva, ¿eso es un bulo? Yo creo que en ese sentido ellos han actuado. En el caso de Urdangarín creo que, en fin, que él tiene muy claro lo que quería, y en el caso de la infanta creo que ha sido una actuación por reacción, es decir, ha habido una portada y durante unos días se está pensando qué hacer hasta que hay una reunión en Ginebra, de la que curiosamente también hay testimonio gráfico, no de la infanta, pero sí del abrazo que se da Iñaki Urdangarín con el tercero de sus hijos, con Miguel, que vive en Londres y desde Londres se traslada a Ginebra para esta cumbre familiar. Y es en ese momento, ese fin de semana, cuando se toma la decisión de emitir el comunicado que nos llega a los medios el lunes. Es decir, en ese sentido ha sido reacción pura y dura. Sí que es cierto que a mí lo que me cuentan es que la infanta dijo que para emitir el comunicado lo primero que quería era ver a su todavía marido para decidir de qué forma se redactaba ese comunicado. Y ahora mismo la relación con la nueva, no recuerdo el nombre, dímelo tú. Ainhoa. Ainhoa, ¿la relación con Ainhoa está rota, como dicen, o está perfecta, o cómo está? Porque yo a mí lo que me consta es que siguen juntos. También me contaba un compañero el otro día de los que les ha tocado trasladarse a Vitoria a perseguir a la noticia, es que Ainhoa, aunque estaba preparado un poco para lo que venía, porque ya con un cierto tiempo sabía que iban a salir las fotos, pero que no se imaginaba tanta presión mediática. Sobre todo el problema de Ainhoa es que ella tuvo que, cuando había constancia de que iba a salir esa portada, tuvo que dar explicaciones en su casa, porque recordemos que ella está también casada. Y digamos que, bueno, que eso lo que le forzó es a tomar la decisión. Sí que su marido, que se ha cogido la baja en el concesionario en el que trabaja en Vitoria, le ha contado a un periodista en una conversación no publicada, sino de récord, pero le contó que él lo que no le va a perdonar con facilidad a su mujer no es la infidelidad, sino el hecho de que la haya lanzado sin querer a la voracidad de los medios. Que volviendo a Cortina y a Marta Chavarri, me recuerda la frase de Alicia Koplovich tremenda, que le dijo en una entrevista a Julián Lago: a mi marido le puedo llegar a perdonar la infidelidad, lo que nunca perdonaré es que me convirtiese en personaje de Lola. Pues yo creo que ahora es una realidad nueva que van a tener que gestionar. Muy bien, David González, pues yo creo que ya está todo dicho. Te volveremos a tener en la tertulia, es muy complicado. Como dato, te puedo decir una cosa como dato curioso, que es que ahora se ha convertido los Urdangarín Borbón en el objetivo de la prensa del corazón, y nuestros compañeros gráficos no les dejan ni a sol ni a sombra, sobre todo a los dos hijos mayores que viven en España, Pablo Juan de Balomano en Barcelona y Juan Valentín aquí en Madrid. Y en el caso de Juan Valentín, creo que puede haber sorpresas en el futuro, porque su obsesión es que es muy discreto, y la obsesión de la prensa es saber la vida que tiene, y creo que puede darse una sorpresa si le descubren con su pareja, que a mí me consta que algo de ilusión hay por parte de Juan Valentín, puede ser una sorpresa para algunos. Uy, estás trabajando en ello, ¿no? Estás trabajando en ello entonces, ¿no? Sí, bueno, más que trabajando, son cosas que nos cuentan nuestros compañeros de la prensa gráfica. No sé si saldrán algún día, si se contará algún día, pero puede ser divertido, sí. Bueno, divertido, creo que son de estas cosas que son tema de conversación, que eso se suele decir. Bueno, pues ya hablaremos a micrófono cerrado, como se dice, que podemos aunar. Que nos podemos expandir. Que yo llego también. Lo bueno es que han hecho bueno a mi amigo Jaime de Marichalar, que parecía el malo de la película, el inadecuado, el que robaba o el que presuntamente iba a robar y demás. Eso sí que yo ya... Sí, que al final en el caso de Jaime yo creo que el trato de Casa Real fue muy justo, tal vez porque fue el primer divorcio al que tuvieron que hacerse frente, pero es verdad que, claro, en comparación con la cantidad de catarata de escándalos que han venido después, lo de Jaime de Marichalar ha sido pecata minuta, evidentemente. Ha sido un matrimonio que se rompe y ya está. Muy bien, David. Por cierto, tú que eres amigo de Jaime, ahora una pregunta para terminar te hago yo. Sí. ¿Es verdad que está enamorado o no? Se lo voy a preguntar. Hace mucho que no hablo con él, pero se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar. No te puedo decir ni que sí ni que no, te lo diría. Si no fuera off the record, si fuera off the record te diría que no lo puedo decir, y si lo supiera y tal te lo diría. Hablaré no sé por qué cuando hablo de Jaime de Marichalar y amor, los espectadores, que son muy inteligentes, seguro que lo entienden, me acuerdo de Whitney Houston. Sí, yo algo sé, pero ya, me imagino. Hablo mucho más con Álvaro, como creo que sí. sabes también. Álvaro se enfadó una vez conmigo, por cierto, pero bueno.
¿Ah, sí? Sí, pero una cosa que escribí un poco con ironía y lo entendió por donde no era. Pero Eso vamos, lo no era un arregla. ataque. Es un poco sensible con esas cosas, pero eso lo Sí, no, arregla. pero es un buen, a mí me parece una persona interesante, Álvaro, desde luego. Estaremos pronto con él, que está en Miami con su ruta Cierto. de los 500 años. Entonces, cualquier día, cualquier semana lo tendremos. Bueno, David, desde el cierre digital, no nos das primicia pronta, ¿no? Me gustaría tenerla, vamos, si la tuviese, te daría más pistas. Pero no sé, igual en la próxima semana nos dan una sorpresa, no lo sé, igual sí. Bueno, pues lo dicho, David, muchas gracias y estamos en contacto. A vosotros. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, me quiero sin ella, soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Sentirme en tu brazo, que soy